Ya estamos a mediados de mayo y sigo aquí, un poco flotando en el tiempo, sin saber muy bien qué de lo que me ha pasado fue hace unos pocos días o hace meses, mi vida finalmente un continuum de noches que suceden a los días y en los que finalmente siento el ritmo de la tierra. He escrito esto de manera dispersa. Empecé en marzo y ahora lo retomo con empeño renovado en mayo, pues he decidido que voy a terminarlo antes de regresar a Bogotá. Voy a hacer que estas páginas sean como una larga respiración, un conjuro o una invocación que me permita recuperar mi energía y que le sirvan de estímulo al lector que está detrás de este libro, que también le abra puertas y ventanas para que circule el viento. Sigo aquí, en el interior, que en el plano de la realidad es un sitio que se llama Aurora. Su nombre me trae imágenes y aires de los asuntos que más me han ocupado durante los últimos años. Aurora como la hermandad secreta de la Aurora Dorada, sociedad ocultista de finales del siglo XIX y principios del XX, a la que pertenecieron el mismo Crowley, el poeta y escritor W. B. Yeats, Bram Stoker, autor de Drácula, Sir Arthur Conan Doyle, padre de Sherlock Holmes, la ocultista Dion Fortune y Arthur Machen, por citar algunos de los adeptos que por una u otra razón siento más cercanos. Todos fueron escritores, una hermandad que se dedicó a construir un renacer de las prácticas mágicas que habían quedado casi en el olvido tras la Ilustración y su aplanadora racional, con la notable excepción del trabajo de personas como Eliphas Levi en Francia o de Madame Blavatsky o de Hey Gurdjieff en varios países. La aurora dorada, la Golden Dawn, había abierto de nuevo la puerta al oculto de una manera sistemática y ordenada, con muchos vasos comunicantes con la masonería operativa. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Hoy tenemos una conversación que he querido tener hace rato, y debo decirles que cuando terminé de leer este libro sentí exactamente eso, que era una lectura que todos deberíamos hacer en algún momento de la vida. Hoy está con nosotros Álvaro Robledo, escritor bogotano, traductor, editor, astrólogo y uno de esos buscadores que no se cansa de hacerle preguntas al mundo y a sí mismo. Álvaro estudió literatura en la Universidad Javeriana, hizo su maestría en literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona y se especializó en escritura de guión en el taller de guionistas de esa misma ciudad. Es autor de 5 novelas, entre ellas Nada importa, finalista del Premio Herralde de Anagrama en 1998, Que venga la gorda muerte y El mundo no nos necesita. Ha publicado también una serie de libros infantiles sobre emociones, junto a la ilustradora Nobara Hayakawa, con quien aquí en Paredro también tenemos un capítulo. Desde 2018 lee cartas astrales y enseña astrología helenística y ciencias ocultas. Hoy hablamos de Viejos Pactos, su libro más reciente reeditado por Laguna Libros. Un texto que nació durante los primeros meses de la pandemia, cuando Álvaro quedó atrapado 3 meses en un lugar sin luz entre Palomino y el Parque Tayrona, en medio de un divorcio y una ceremonia de ayahuasca. De ese silencio surgió una práctica de recapitulación y de esa práctica este libro. Lo que van a escuchar es una conversación sobre escritura, memoria, espiritualidad y la pregunta que pocas veces nos atrevemos a hacernos. ¿Con qué pactos del pasado seguimos viviendo sin darnos cuenta? Recuerden que este libro, así como la obra de Álvaro Robledo, la pueden conseguir en Cultivo Libros y este capítulo, como los anteriores, han sido editados por Natalia Latorre. Bienvenidos. Álvaro, bienvenido a Paredro. Hola Camilo, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí en Paredro finalmente. Así es, finalmente Álvaro, porque hacía mucho tiempo que quería que estuvieras acá acompañándonos. Nos conocemos de hace rato, yo he seguido tu trabajo, he seguido tu escritura, pero debo decir y arrancar por acá que la reciente lectura de Viejos Pactos, el libro sobre el que vamos a estar hablando hoy, además, por supuesto, de otras cosas, que fue publicado por Planeta en el 2021, no fue sino hasta que llegó a Laguna Libros, una editorial que aquí seguimos muchísimo, el año pasado, en 2025, que tuve el placer de leerlo, que me parece que es una especie de escritura por la que todos deberíamos pasar. La veo casi que como el protodiario personal. Quisiera, por lo tanto, que arrancáramos a saco, como diríamos, Álvaro. Este es un libro que se reedita en Laguna, nos lleva, lo estaremos hablando con cuidado, entonces no
no apresures ninguna respuesta, pero Mm. sí es algo que nos obliga a pensarnos hace 7 años, marzo de 2020, pandemia, momento para muchos de excesos, para otros de recogimiento. ¿Cómo recuerdas tú, si es que puedes recordarlo fuera de tu escritura durante? ¿Cómo recuerdas ese momento? Pues Camilo, me acuerdo que era un momento bien extraño en mi vida, no solo por los ecos que había ya en ese momento de la pandemia, pues del coronavirus, que ni siquiera, no sé si ya se había puesto ese nombre o no, pero bueno, que estábamos en esto. Yo me acuerdo que hacía relativamente no mucho había estado la A1H1, una de estas gripas, ¿no? Entonces yo pensaba que esto iba a ser como todo, o como muchos, me imagino que iba a ser pues como una alarma de estas, pero que no iba a pasar a mayores. Sí había estado oyendo yo estas historias, había estado incluso con una gente italiana que no conocía, pero supuestamente Italia era uno de los focos que traía la cosa. Y yo me fui para Santa Marta, un poco más allá de Santa Marta, un sitio entre el Parque Tayrona y Palomino, donde he ido yo a hacer estos retiros y donde he ido durante muchísimos años, desde la década de los noventas, a estar allá. Un sitio muy especial del que hablo en la novela, que no tiene luz, y es un sitio pues muy especial que se llama Aurora. Eh, y yo estaba en un divorcio. Entonces era un momento bien particular, ¿no? Era una sensación como de, bueno, voy a ir a este sitio, eh, que es ahí al lado del mar, donde siempre me he sentido, digamos, uno tiene una sensación de hogar y de casa y lo que sea, pero este es un sitio que es como un remanso muy especial para mí, siempre lo ha sido, es un lugar al que le debo pues una absoluta gratitud y donde mi corazón en muchos sentidos siempre va a estar ahí. Pero bueno, estaba en medio de un divorcio, con todos estos eh, grandes espectros de la muerte tocando sus trompetas, ¿no? Me acuerdo que muchas de las personas con las que yo iba, yo fui a hacer una toma de ayahuasca allá, y pues todos los que íbamos ahí, muchos pues asustadísimos porque pensaban que iban a cerrar y efectivamente se cerraron los aeropuertos y se cerraron todas las cosas y que no podían volver a estar con sus familias. Yo, para bien y para mal, pues no tenía familia. Yo pues me estaba separando de la mía. Mi madre ya había muerto hace muchos años, que era como la que me hubiera importado más. Mi papá estaba vivo, ya murió hace un par de años, pero en ese momento estaba vivo, médico, él siguió trabajando durante toda la pandemia, pero yo no tenía ningún vínculo real, ni ninguna necesidad real, más que la de la mente inquieta de que tenía que estar en Bogotá. Entonces, bueno, finalmente decidí quedarme ahí y ahí es donde pasa pues donde termino pasando toda la pandemia, justamente. Bueno, no toda, esos 3 primeros meses. Hay algo, Álvaro, en la escritura de tu novela que surge también pues de una experiencia personal y es que te quedaste allá, digámoslo así, y de ahí surge todo un proceso de introspección, de recapitulación, como decíamos ahora, que fue uno de los primeros títulos para generar este Viejos Pactos. Te decía ahora que la lectura es de una fluidez y de un goce que se pregunta uno si así fue la experiencia de escritura durante el mismo texto o si definitivamente la escritura logra tapar y volver distinto aquello que no fue nunca como tal. A lo que voy con esta pregunta es, ¿recuerdas ese espacio con especial placer de poder, por una serie de coyunturas, dedicarte no solo a la escritura, sino al pensamiento, a la Sí, reflexión? Que ese es un punto sobre el que quiero volver ahoritica. ¿Fue sí. placentero? ¿Fue doloroso? ¿Cómo lo recuerdas? Pues fue agridulce, digamos, yo era consciente de estar en un lugar muy especial. Digo, yo no tuve que usar tapabocas durante todos esos meses, por ejemplo. Em, sí era una sensación extraña porque estaba toda esta cosa apocalíptica de ¿será que se va a acabar el mundo? ¿Será que
y pues llegaban todas estas noticias de, no sé, bulldozers llenos de muertos, enterrando gente en Nueva York y en Ecuador y bueno, y todas las cosas que oímos durante ese tiempo. Yo, en el sitio en el que estaba, te decía, no, no hay luz. Entonces, era, bueno, uno podía cargar el celular, pero llegaba todo muy esporádicamente. Quienes nos llegaban con las noticias eran las señoras de la cocina, que vivían ahí al lado y ellas sí vivían en una casita con luz. Entonces llegaban con todas estas historias y pues magnificadas o no también. Entonces era una cosa, bueno, esta sensación súper, súper, súper ominosa. La escritura tuvo como dos momentos. Yo empecé a escribir en un momento que es el que hablo ahí a finales de marzo. Con una sensación que no había tenido nunca en mi como trabajo como escritor, como una pulsión real, una necesidad de que tengo que ponerme a escribir. Fue una sensación, yo diría que biológica, pues, ¿no? De una necesidad de que me tengo que poner en esto, ¿no? Y empecé a escribir a mano, que también hace mucho tiempo no lo hacía. Yo tomo notas en libretitas a mano, pero de escribir de largo en un cuaderno, eso era otra cosa, ¿no? Entonces, y ahí empecé a escribir porque, claro, no, repito, no había luz, entonces pues no, no tenía computador ni ninguna cosa, entonces era de escribir a mano. Y ahí empecé a escribir unas primeras páginas. El ejercicio que yo estaba haciendo en ese momento era uno que se llama recapitular. Es un ejercicio que recomienda la tradición tolteca, de eso habla mucho Carlos Castañeda en varios de sus libros. em, que es un ejercicio en el que uno hace unas ciertas respiraciones, mueve la cabeza de un lado a otro y uno empieza a recordar, uno guía el recuerdo también, digamos, los sitios en los que ha vivido, las relaciones que ha tenido, sentimentales, digamos, eso es como, se dice que uno debe hacer ciertas listas antes de la recapitulación. Entonces, uno acordarse las casas que ha vivido, las parejas que ha tenido, acordarse de la familia, los amigos, toda esta cosa. Entonces, uno va haciendo estas respiraciones con los ojos cerrados, uno se va acordando de todas estas cosas. Es un ejercicio de memoria muy brutal también, donde uno se da cuenta que si uno lo fuerza un poco, la memoria empieza a abrirse como una flor. Y es maravilloso lo que se logra ahí, porque todos decimos, no, yo se me olvidó esto, no me acuerdo qué era esto, no sé qué cosas. Con este ejercicio uno empieza a acordarse con detalles de unas cosas impresionantes. Yo me acordaba de esas casas en las que había vivido chiquito con mis papás y las carpeticas del baño y todas esas cosas espantosas pues de los ochentas y noventas, todo estaba ahí y me acordaba con mucho detalle y yo pensaba que me había olvidado, pero ahí estaban. Igual con las relaciones, uno empieza a hacer este ejercicio y se da cuenta que, no sé, uno tenía una idea fija de que yo había tenido esta pelea terrible con mi papá y él nunca se dio cuenta de no sé qué cosas. Al hacer ese ejercicio, que es como no estar de observador arriba de uno mismo, a veces se da cuenta que en verdad ese momento que era tan fundamental en el que yo me había insultado a mi papá, pues realmente no era así. Y de pronto yo era el que lo había insultado a él y yo tenía otra idea. Entonces es un ejercicio que al final uno cierra. Aquí la idea detrás de todo esto es que hay dos cuerpos al menos, el cuerpo físico y el cuerpo energético, y que están usualmente sin ningún contacto el uno con el otro. Mediante la recapitulación hay una manera como de que estos dos cuerpos se vuelvan a entender o a ser conscientes el uno del otro. Pero esto es un ejercicio que está por fuera de cualquier otra cosa. Digo, yo sé lo que pasó dentro de la recapitulación, dentro del ejercicio. Yo era acostado como lo recomienda él, que uno se tira en el piso y levanta las piernas como en silla para estar medio incómodo y no dormirse sobre todo. Y bueno, y uno empieza a ver cómo se abren estos espacios y estos universos, que es una maravilla. Ya el momento de escritura es otra cosa. Aquí ya hay un filtro, digamos, que tiene que ver con, bueno, con el espacio y con el tiempo, por un lado, y pues con una cronología que igual fue la que terminé decidiendo yo tener. En el ejercicio mismo de la recapitulación es bastante más caótico, por decirlo de alguna manera, pero un caos dentro de un gran cosmos, dentro de un gran orden, digamos, ¿no? Entonces, pero no tiene nada que ver. Mucha gente me ha preguntado
Y otra gente me ha dicho, no, yo también estoy aquí recapitulando. Y recapitulando es que se está acordando para escribir. Eso es otra cosa, es un ejercicio distinto. La recapitulación es algo que uno no podría escribir, por ejemplo, ¿no? El ejercicio que yo decidí hacer fue luego, pues como medio transcribir todo, pues lo tenía tan fresco, pasar todo eso a ese momento. Es fascinante, Álvaro. Es un ejercicio casi que monástico, fascinante porque es de alguna forma casarse con algo que aquí no nos cansamos de decir y es con la escritura como un proceso de autoconocimiento y tomarse a uno mismo como su propio protagonista. Ahorita frente a lo que nos dices de, claro, ese ojo interior, ese mundo, ese cuerpo espiritual a través del cual ves a Guido Alemán. Ahorita vamos a llegar a esto. Pero hay algo que también te quiero preguntar. Se me acaba de venir una referencia, obviamente muy guardada las proporciones, pero estoy pensando en este Hans Castorp de la Ujú. montaña mágica que va a Davos, que va a Davos a estar 8 días y se queda 7 años. Sí, sí, sí. Tú vas a La Guajira a un ritual de ayahuasca para estar 4 días y te quedas 3 meses. Pero de alguna forma, ese efecto, y esto es lo que te quiero preguntar si nos puedes hablar, ese efecto de la ayahuasca, que es la introspección, el viaje personal, el microcosmos, macrocosmos, etcétera, de repente a través de la escritura se te convierte en un proceso de 4 meses. Es decir, hubo una bonita representación de una cosa en otra y la escritura nunca deja de ser organizar el caos, precisamente, organizar las imágenes. ¿Nos cuentas un poquito de eso? Además, también dentro de tu interés y conocimiento por lo esotérico, por los viajes, etcétera, etcétera. Sí, total. Sí hubo una cosa como fractal ahí muy, muy extraña pues en todo este momento tan extraño, obviamente después de las ceremonias estas de ayahuasca, que la línea, digamos, que yo hice de estas técnicas, pues que es lo que son, es la facción, la parte, digamos, peruana del asunto. El guía, el que eh, instruye pues en el camino es un señor peruano y sigue los protocolos de la tradición peruana que son un poco distintos a los nuestros colombianos. Allá, digamos, hay más días en los que se hacen las cosas. Bueno, tiene toda otra cosa. No hay fuego, por ejemplo, que acá en Colombia prenden siempre hasta donde se chimeneas o fuegos, fogatas. Allá es una cosa, pues, como de estar uno realmente en una cosa uterina muy clara. Es parte del protocolo, ¿no? Porque la ayahuasca es femenina, digamos, ¿no? Entonces, el fuego es otra presencia que pertenece a otra tradición o otra parte de la tradición, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en medio de esa toma en particular, yo había ido ya otras veces, eh, que todas son distintas sin duda, pero esta en particular sí fue una cosa como en Technicolor, que yo no tengo eso en mí de todas maneras, ¿no? Todos tenemos como unas formas distintas de acercarnos a los mundos interiores, ¿no? Eso siempre lo analizan todas estas tradiciones de Oriente y de Occidente. Hay una gente que es más visual, una gente que es más sonora, una gente que es más táctil. Yo he tenido siempre una cosa más con las ideas, por la clase de persona que soy también, por mis astros, también está ahí dado. Entonces mi imaginación, por decirlo de alguna manera, está dentro del mundo de las ideas. Entonces yo no veo tantas cosas como ve otra gente más visual. Dentro de estos viajes es muy claro. Hay una gente que ve unas películas, pues, y con olores y con de todo. No todos somos así. En esta tuve una de mis experiencias, tuve la experiencia más fuerte que he tenido hasta ahora a esos niveles, ¿no? Entonces sí logré ver y meterme dentro de mundos familiares y de un montón de cosas, ¿no? Con unos niveles de detalle muy impresionantes. Eh, y en ellos, por eso te decía la cosa fractal, me acordé hacía varios años, una década larga o más, yo me acuerdo que le había pedido al universo, o le había dicho al universo,
qué maravilla sería quedarse un mes uno a escribir acá. Y el universo siempre otorga, ¿no? Sino que uno tiene que saber cómo pide sus cosas. Eso sí es algo que no me canso de decir ahora. A uno le van a cumplir el dichoso deseo, pero no de la manera que el capricho lo ha dado. Me dieron más tiempo, pero en unas circunstancias que no eran las idílicas, digamos, que yo había pensado en su momento. No, increíble. Bueno, Mm. en ese momento, en ese mes que te otorga el universo para escribir, que ya vamos a ir ahorita a la importancia de eso, pues aparece un personaje, imagen, metáfora, como lo querramos llamar, que es Guido Alemán. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Porque creo que ya cuando, Sí. si nos metemos por ahí, ya estamos dando contenidos de la novela, pero también hablando de algo fundamental para estos procesos y rituales de autoconocimiento y metacognición. Guido Alemán es un personaje que salió en mi tercera novela, que se llama Que venga la gorda muerte, que también pasa dentro de este mismo sitio, dentro de este espacio geográfico, digamos, ¿no? Fue un personaje que nació cuando yo todavía vivía en Barcelona, ¿no? Yo me empecé a como a imaginar o a pensar o a ponerme en contacto, luego ya no lo sé, con esta presencia que me ha acompañado mucho tiempo. Es un, mi tercera novela va un poco de, bueno, ese intento que sea como en clave cómica. Yo ya había empezado a meterme dentro de este mundo, llamémoslo esotérico, ¿no? De búsquedas espirituales. Y pues bueno, cuando uno se mete en ese mundo, como en cualquier otro, pero este tiene unos colores bien particulares, pues se da cuenta de la fauna que habita todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, está siempre pues los que son los acólitos del maestro y bueno, y dependiendo de la práctica cambian las cosas, pero pues las rutinas son las mismas, ¿no? Yo ya llevaba un tiempo suficiente como para haber pasado, digamos, de la admiración primera allá un poco de hartura y de, bueno, una capacidad de reírse de las cosas, que siempre está muy bien, ¿no? Yo había empezado a escribir esta novela hacía varios años, esta, la de la gorda muerte, me tardé 10 años en hacerla y la idea que yo tenía al principio, que iba a ser en una casa, era una cosa muy distinta, porque era la de ese muchacho que era yo, que estaba empezando a hacer todas estas prácticas, ¿no? Artes marciales, meditación zen, toda esta clase de cosas, yoga incluso, que pues se acababa de meter a todas estas cosas y lo único que tenía era el asombro y la emoción que dan esas cosas al principio. Em, por eso, pues uno de los grandes, digamos, maestros de Zen que llegó a Occidente, Suzuki, ¿no? Él tiene un libro hermoso que se llama Beginner's Mind, mente de principiante. Uno debería quedarse con esa dichosamente toda la vida si quisiera llegar a algún lugar. Pero bueno, el tiempo pasa y nos volvemos adultos de mil maneras, para bien y para mal. Entonces, luego pasó el tiempo, seguí haciendo estas prácticas y bueno, empecé a ver cómo son pues las dinámicas humanas inevitables en cualquier cosa que uno haga. Entonces ya empecé a querer hacer una historia donde me burlaba más un poco, que hubiera este equilibrio entre como esto es una cosa realmente importante. Estas prácticas se han comprobado a lo largo de milenios, muchas de ellas, y son, o de siglos, sin las que menos, y son una maravilla y sí nos ayudan a hacer un montón de cosas. Pero cuando nos unimos humanos a hacer esta clase de cosas, pues empezamos con toda esta cosa, pues como de, sí, de slapstick, pues, ¿no? De una payasada dentro de cosas muy hermosas también, ¿no? Entonces ahí decidí escribir esta otra forma, ya en este otro sitio geográfico, ya no una casa, sino en este sitio entre Palomino y el Parque Tayrona, donde se reunían varios grupos de exploradores espirituales, digamos, ¿no? Entonces había un grupo de meditación zen, otro de yogis, otro de artistas marciales, otro de búsquedas enteógenas, en fin. Tomás González, que fue muy generoso cuando saqué ese libro al principio en Planeta, escribió La Cintita. Y lo que decía ahí era que esto era como una especie de supermercado del espíritu. Y tenía toda la razón. Eso jamás se vería en la realidad o difícil. Bueno, de pronto en Estados Unidos seguro que habrá vainas por el estilo, pero es raro que se unan porque además se odian entre ellos, ¿no? Eso es un clásico, ¿no? Entonces el yogi, sí, ay,
tan chévere el zen, pero en verdad ellos no saben lo que están haciendo y viceversa. Y bueno, así somos. Em, entonces, todos estos personajes, por alguna razón, estaban reunidos era en torno a este otro personaje. Era un ser que se llama Guido Alemán, que es totalmente redondo, que en la novela habla muy pocas palabras, en la novela de La Gorda Muerte, que esa es ficción, habla muy pocas palabras, solo habla nombres de frutas, y que no se sabe si es un iluminado o un retrasado mental. Está la duda siempre ahí, ¿no? De si es de verdad qué es, ¿no? Pero hay una cosa que lo atrae a uno a este personaje, no se sabe muy bien de dónde viene, ninguna cosa, en fin. Y es, bueno, como este personaje, él tiene su apoteosis final ahí en la novela, y luego en este libro, en Viejos Pactos, lo primero que sí siento es que este personaje que ha terminado, bueno, en esta apoteosis que digo en la tercera novela, termina pues incinerándose, como autocombustionando él solo, se me aparece como en su forma holográfica, una cosa así medio de Jedi, pues, en la playa y empieza a guiarme. Es como una especie de Virgilio que me va a ayudar a recorrer ese, digamos, un infierno dulce que es el que voy a tener, digamos, con todo este ejercicio. Pero Guido Alemán termina convirtiéndose en ese momento. Yo ya estaba empezando y ya llevaba un rato con eso. Ahora, pues ya mi vida casi que solo está sumergida dentro de eso. La idea del daimon para los griegos, ¿no? Eso es lo que terminó siendo Guido Alemán para mí. El daimon era para ellos un espíritu guardián, algo para nosotros judeocristianos sería algo parecido al ángel guardián, ¿no? Claro. Se ha confundido mucho el daimon, la gente, las asociaciones inmediatas es que daimon es demonio, no, no tiene nada que ver, no tiene ninguna Mm. connotación negativa, todo lo contrario, pues quien te va a ayudar y hay daimones de todo. Los humanos, y desde la astrología se ve así, tenemos al menos tres daimones personales. El daimon personal, que es tuyo, que es con el que naces y que es el que te va a guiar y que si eres inteligente o afortunado, te vas a conectar con él para que él te ayude a lo largo de la vida. Hay un daimon de la carrera que elegimos y un daimon del lugar en el que vivimos. Al menos dos de esos se deben entender, dice Marsilio Ficino, que fue uno de los grandes magos y astrólogos, sacerdote también, el gran traductor de Platón en la corte de los Medici. Él hablaba que al menos dos de esos daimones tenían que entenderse. Si no se entiende ninguno, la vamos a pasar mal. Y ahí empieza pues el lío de estar vivo, ¿no? Mm. Álvaro, hay una pregunta que me siento en la obligación, que me muero de la curiosidad, y es que tú vives una vida, ya nos dices de la idea frente a lo visual, pero por estos astros tuyos en los que, y también yo te conozco, en la que no diferencias entre vida y saber. Es decir, el saber es un principio vital y lo que tú traes del libro es una lección, no es solamente un objeto de representación. Desde esa premisa, ¿hay diferencias si hablamos de este libro como una novela o como un relato personal o como un ensayo personal? Es decir, ¿te preocupa eso o te preocupó? No para la audiencia, ojo, no por Sí, el que sí, dirán. No, no, no. sí, sí. Desde tu propia ritual y tu propia comunión con la escritura, con la experiencia y con un producto que al final de cuentas publicas y ahorita vuelves a publicar. Sí, sí, sí. Ese fue un asunto, digamos, incluso casi técnico, ya como para, qué sé yo, sacar el ISBN y esa clase de cosas. Es como, ¿esto es una novela o es biografía o es no ficción o yo no sé qué cosas, ¿no? Eh, el editor de Planeta decidió que era una novela por varias razones que tenía que ver más con una cosa de marketing de ellos. Yo no le tuve ningún problema. Si hay un punto que para mí ha sido fundamental y que me alivia mucho cuando estoy muy angustiado con asuntos mundanos, es una idea que está presente sobre todo en la tradición de la India, pero está también indudablemente en las tradiciones, bueno, tibetanas, chinas, en el Renacimiento va a estar de varias maneras también expresada,
Y es la idea de que todo es ilusión, ¿no? El mundo en el que vivimos, todo es ilusión. Para la forma esta más bella, que me parece que es la védica, es que hay una diosa, que es la gran diosa esta de la ilusión, la diosa maga, que se llama Maya, justamente, ¿no? Que si uno traspapela un montón las cosas, y eso, para eso están hechas los mitos también, decía Joseph Campbell. Maya en la tradición helenista, en la tradición griega, va a ser la madre de Hermes, de Mercurio, el dios mensajero, que es el dios trickster también, es mi dios, es el dios que preside sobre, es mi daimon en muchos sentidos. Eh, pero bueno, Maya, la india, la de la tradición védica, es la diosa de la ilusión. Ella, cuando nacemos, justo en ese momento, nosotros somos energía pura que está encarnando, ¿no? Un alma que está decidiendo meterse dentro de de la materia, energía sublime que decide meterse en energía densa, pero todo es energía. eh, en ese momento que encarnamos, ella nos pone ese velo en los ojos, ¿no? Las otras tradiciones dicen que es este ángel que nos pone un dedo en los labios y por eso tenemos esta partidita acá, ¿no? Y es porque nuestra alma, lo que somos realmente, entiende de qué va todo esto, pero esa alma decidió tener este juego material. Entonces por eso encarnamos y empezamos a existir. Y igual decidimos hacerlo, luego tenemos que jugar con todo el juego con al que nos metimos a jugar, porque de eso va el asunto, de eso ese es el asunto de la conciencia, al menos como yo lo veo. Entonces, pues si decidí jugar, pues voy a jugar con todo lo que tengo. Pero de todas maneras tengo atrás muy claro de que todo esto es ilusión, sin duda. Entonces, pues que sea novela, que sea biografía, que sea no ficción, que sea metaficción, que sea lo que sea, eso ya es otra cosa que pues no me quita el sueño, no me lo pregunto realmente mucho, ¿no? Pues Sí yo creo que te todo puedo, parte de esta ficción. Mm, yo creo que la voy a recomendar y no como novela, aunque respeto mucho la novela. mm, Fíjate, mm, me parece que es un dispositivo y todo, pero creo que en gran medida mucho de lo que ofrece una experiencia personal es que todos deberíamos en algún momento de la vida estar en capacidad o disponibilidad de poder escribir acerca de nuestros viejos pactos. Es decir, entonces, y ahí sí soy muy de a lo bretón, en lo que sé, si yo quiero cambiar la vida, entonces escribo sobre la vida y lo real, no sobre mm, aquello que está permeado por la ficción. mm. Yo sé que con esta pregunta que te voy a hacer, Álvaro, de alguna forma te estoy pidiendo que resumas el libro, la novela, crónica, Ujú. pero no es tanto para eso. Pero Sí, si sí. nos vamos a, si nos vamos a hace ya, bueno, en el 98, Nada importa, tu primera novela, finalista del Premio Herralde, con la importancia que presupone el Premio Herralde, una novela juvenil, de un nihilismo juvenil, unos personajes con esa sensación de vértigo y la inminencia. Ahora, 20 años después, eh, hay una búsqueda completamente distinta. ¿Nos Mm, cuentas un poco? Es evidente que la literatura, a mi juicio, pudo haber sido en muchos aspectos por tu hermano, a quien desde acá saludamos mucho, y también por tus reflexiones que haces en el libro de lo que es cuando arrancas a leer y de cómo tienes. Pero ¿cómo, qué nos puedes contar para que la audiencia te conozca más y mejor? ¿Cómo fue este camino que arrancas desde este tipo de novela Barcelona y luego visitas el budismo zen, el totelquismo, la astrología, el esoterismo, también coqueteos, digámoslo así, con el catolicismo, etcétera? ¿Cómo explicas o cómo te explicas a ti esta vida, como tú acabas de decir, de ser un aventurero de la búsqueda? Eso tiene una explicación astral muy clara. Yo lo veo por ese lado y eso me ha, bueno, como refrescado y tranquilizado mucho las cosas a ese respecto, que era una respuesta que no tenía antes, ¿no? Yo tengo de signo solar y es el regente de mi secta, como lo entendían los helenistas, los astrólogos helenistas, que nos dividían en sectas. Había gente que era de la secta del día y la gente de la secta de la noche, dependiendo de la hora que habían nacido. Y en ese sentido uno iba a tener una luminaria, el sol o la luna, que iba a ser más importante para uno, ¿no? La importancia del signo solar es algo relativamente nuevo. Viene del siglo XX. Un astrólogo que
se hacía llamar Alan Leo, porque era de signo Leo, cuyo regente es el Sol, estaba sin un centavo, y él fue el que se inventó un poco la astrología horoscopera, donde le daba una gran importancia al signo solar, ¿no? Entonces, por eso el Sol empezó a tener una gran importancia para la astrología. Antes el Sol era otro punto, donde igual de importante que todo, digamos, todo está en esta sinfonía donde si se quita una parte, pues se pierde el todo, pero no era tan importante como lo vemos ahora. Eh, en fin, mi Sol, que es el líder de mi secta, está en el signo de Géminis, que es un signo de aire en el último grado además. eh, es un signo muy mental, y está ubicado en una casa que es la casa novena, que es la casa de los viajes, de las búsquedas intelectuales, de todo este asunto entre el maestro y el discípulo. También se le habla que es la casa de las filosofías, de la mente superior. En fin, y ahí tengo un montón de cosas muy importantes, de otras presencias dentro de esa casa y en ese signo muy importantes. Entonces esa explicación la tuve finalmente. Cuando era chiquito, pues solo entre que veía a ver qué hacía, sentía esta pulsión, estos deseos como de ver y de conocer más cosas, pero bueno, la explicación final sí me la terminó dando la astrología, al menos la que me satisfizo más. ¿Qué veo yo de ese muchacho de 19, 20 años que escribió Nada Importa, con el señor que soy ahora, que escribió Viejos Pactos? Eh, pues eso, ese dios Hermes, que es el dios joven, siempre el dios niño, que está ahí, que es mi dios en ese sentido, que siempre me ha guiado y siempre me va a guiar y me va a hacer siempre ser, así sea un anciano, esta persona joven de corazón y que siempre va a estar buscando cosas, va a tener siempre esa curiosidad. Entonces, tanto el muchacho un poco totalmente nihilista, como lo dijiste, y un poco petulante y, bueno, sobre todo muy torpe, de nada importa a pues este señor que recuerda toda su vida dentro de una pandemia, lo que está es esa curiosidad infantil, yo siento, como ese deseo de ver el mundo, de todas sus cosas y de no haberme dejado aplanar también. Es una sensación muy agradable esa, al recordar. Yo tengo unos clubes de lectura y estuvimos leyendo a José Saramago. Bueno, es un autor que a mí me gusta. No lo había leído tanto, lo empezamos a leer más, pero sí me acordaba de una frase que había dicho él y que me marcó y me marca y ha sido como un norte para mí y espero que lo siga siendo. Antes de morirse, a él le preguntan, no recuerdo ahora la pregunta exacta, pero más o menos es como de qué consejo o qué cosa le dice a los escritores jóvenes, o usted cómo intentó o cómo quiso ser un escritor, o alguna cosa así es la pregunta. Y él responde, yo lo único que intenté, y estaba a punto de morirse a sus 90 y tantos, yo lo único que intenté toda mi vida es no haber defraudado al niño y al muchacho que fui. Y eso para mí es como, wow. Y es muy geminiano en ese sentido, ¿no? Es muy mercurial. Eh, y entonces lo que yo siento que está en Nada Importa y en Viejos Pactos es esa curiosidad, ese deseo de entender de qué va la vida todavía, no dejarse ganar por el cansancio, por el tedio que veo tanto en mis compañeros de generación, de Claro. tantas maneras, por ejemplo, Pues ¿no? gracias, Álvaro. Mm. Es una pregunta, es una respuesta, perdón, muy, muy bonita y se nos acaba el tiempo ya, pero esta respuesta también me pone a puertas de preguntarte cómo, es decir, cómo entiendes, cómo ves o cómo valoras o si acaso se resignifica todo este patrimonio espiritual, me atrevo a llamarlo así, que tú Sí, tienes frente a una época de ruido. Yo sé que hemos estado en muchas crisis, pero creo que con la llegada de ChatGPT, inteligencia artificial, tormenta perfecta en el que nos hace olvidar en gran medida por disponibilidad sobre todo, pero nos hace pasar por alto todo lo que tú nos estás diciendo de alguna manera. Es decir, es como si viviéramos constantemente detrás de un burladero que hace que la conciencia, que lo importante, que aquello que cala,
no nos llegara porque estamos llenos de máscaras. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo entiendes? ¿Sientes que es un momento más difícil de mantener? No en tu caso, porque es evidente que no, pero en general, ¿se trata acaso de un momento más difícil de mantener estas preguntas o que evidentemente vamos a terminar mal llevado, como ya lo dijo el gran Tomás González, en este supermercado en el que como el neoliberalismo de todo se apropia, estamos también en un semillero perfecto para esto? ¿Cómo lo entiendes tú que lo conoces de manera tan íntima, pero con tanta seriedad también y tanto rigor académico e intelectual? Pues Camilo, la verdad yo siento que el mundo siempre ha sido un poco el mismo en muchos sentidos. Lo que nos diferencia ahora es que somos tantos más, tantos billones más. Entonces va a haber espacio para todo. Yo siento que los momentos más oscuros siempre son los momentos más fértiles, en muchos sentidos, ¿no? Uno de mis profesores de astrología, con el que acabo de terminar un estudio largo de varios años, que se llama Austin Copo, que él es un gringo, nombró este tiempo que estamos viviendo, que yo diría que empieza un poco como con la pandemia y va a seguir durante un tiempo. Él le pone títulos a las cosas y es un titulador increíble. A este tiempo en particular le puso que se iba a llamar Cyberpunk Clownmageddon, ¿no? El Armagedón de los payasos, ¿no? Nunca mejor puesto, es un titulazo. Y es lo que, pues miremos, para donde miremos es un poco lo que estamos viviendo. Y él siempre habla, es que oigo las fanfarrias por allá atrás de los payasos tocando y me duermo y las oigo, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Es un momento bien delirante, sin duda, como pocos. Y pues esta cosa de que todo esté tan conectado y de que todos estemos opinando, que es lo más terrible del mundo al mismo tiempo, pues sí hace que esa gran mente que somos también esté como en una especie de cortocircuito. Estamos andando a unas velocidades que nunca se había visto así en nuestra historia como humanos. Eh, yo, bueno, depende del día. Hoy me cogiste en un buen día, hoy estoy optimista, entonces siento como que las cosas tienen un gran sentido. Si está esta idea como de la gran obra de la que hablaban los alquimistas y que por lo que estamos pasando tiene un sentido y que aquí algo interesante y fértil de nuevo va a salir. Otro día de pronto te diría que pues todo esto es una miseria y que pues eh, somos los animales más faltos de atención posibles en la historia en este momento y esa falta de atención es los que nos va a llevar tirarnos al abismo a todos. Pero bueno, hoy estoy en un buen día. Creo que sí, que es un momento pivote impresionante para las cosas que vienen. Y a nivel astrológico es muy impresionante. Hace 2 semanas o menos hubo una conjunción de Saturno con Neptuno. Saturno y Neptuno se encuentran cada 36 años más o menos en sus ciclos. Y la última vez que habían estado fue la caída del muro de Berlín, por ejemplo, ¿no? Pero no habían estado como se encontraron hace un par de semanas, así desde el año 555, ¿no? En el grado cero de Aries, que es el inicio del zodiaco. Entonces es un momento, como dicen los alemanes, epocal, ¿no? Es un momento, nadie lo ha visto, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nadie, pues, ¿no? Entonces es un momento de verdad en el que yo creo que a pesar de lo complejo que se ve todo y de lo terrible que podemos ver a nuestro alrededor, que sin duda lo es, sí es un momento muy interesante para estar vivos, sin duda. Y todo según estas tradiciones en las que me gusta pensar que tienen, como decía Platón, verdad, belleza y bondad, pues sí tienen la capacidad de mostrarnos un tiempo, que es este en el que estamos, en el que cosas bien importantes se van a poder ver, ¿no? Y es interesante, nuestras almas decidieron todas estar juntas en este momento, es a lo que va la cosa esta platónica. No es gratuito que estemos todos acá juntos. Álvaro, qué De hecho, maravilla. Se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias porque, claro, nos traes un mensaje que a mí intento replicar desde la lectura literaria y desde lo que la literatura nos puede dar. Pues muy interesante escucharte y saber cómo
cuántos conocimientos y cuántas cosas aspiran a lo mismo a través de lenguajes distintos, a través de búsquedas diferentes. Y este libro, novela, crónica, lo que sea, sin importar el ICBN, creo que es un ejemplo muy claro y te agradezco mucho esa última respuesta porque nos pone pues frente a eso que tanto necesitamos, que es revisar nuestros viejos pactos no solamente con nosotros mismos, sino con el cosmos, con lo que creemos, con el universo, con la naturaleza, con todo, todo, todo. em, y, y ojalá que cada uno de los que nos está oyendo, pues que cuando termine de hacer este examen, pues también esté en un buen día como el que te cogimos a ti y que nos confieses esto. Para la audiencia, hemos estado hablando de manera increíble y deliciosa con Álvaro Robledo acerca de su libro Viejos Pactos, pero tiene muchos otros más, publicado el año pasado por Laguna Libros, una reedición del 2021, ya publicado por Planeta Colombia. Álvaro, muchísimas, muchísimas gracias por dejarnos parte de esta luz y de esta búsqueda que te acompaña y que tanto te caracteriza. Muchas gracias a ti, Camilo, y un saludo a todos los oyentes de Paredro. Pues ya saben qué hacer todos ustedes, vayan a Cultivo Libros, Viejos Pactos, Álvaro Robledo, pueden estar seguros que es una lectura que los va a meter dentro de un pensamiento, pero sobre todo dentro de un río que fluye y un río muy sabroso para estar. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.